Mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias una vez más en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 26. Y vamos a leer 3 versículos por el momento. Versículo 14 al 16. Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16. Dice la palabra del Señor. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Nosotros estamos ubicados en ese momento, en esos días cruciales de la vida de Jesús. Recuerden que está Jesús a pocos días de ser crucificado. Y hemos venido hablando acerca de esa comida que él tuvo con sus discípulos y algunos de sus amigos y personas cercanas, donde manifestábamos ese acto de adoración que María llevó a cabo en Jesús. Y hemos venido hablando sobre ese tema, la esencia de la verdadera adoración. ¿Y qué es lo que Dios realmente está buscando primeramente de nosotros? Que más que servicio, lo que está buscando es adoración. Y en ella vimos un gran ejemplo de lo que debe ser la actitud de un verdadero discípulo de Cristo. Quebrantamiento, humillación, humildad, arrepentimiento. Pero hoy vamos a irnos al otro extremo de la balanza, o al extremo contrario de lo que hemos venido hablando. Y por eso le he titulado hoy a esta prédica: Discípulos de Judas Iscariote. Acabamos de leer sobre un hombre que creo que es bastante famoso, no solamente entre los cristianos, sino en todo el mundo, aún entre los incrédulos, el nombre Judas Iscariote. Este hombre aparece en escena en los días cruciales de Jesús, en los días cruciales cuando él va a ser prontamente crucificado. Y en Judas podemos ver algunos elementos o características de aquellas personas que aún hoy en día las presentan o las tienen. ¿A qué me refiero? Que hoy en día también encontramos a Judas en medio de nuestro contexto eclesial. También lo está. O sea, el espíritu de Judas no solamente se quedó en el pasado. El espíritu de Judas, y aquí no estoy hablando de espíritu de demonio, estoy hablando de la actitud, el perfil de Judas, las características de Judas, aún existen hoy en día. Por eso vamos a ver cuáles son las características de esos discípulos de Judas Iscariote. Y para entrar en materia, porque el tiempo es limitado, aquí siempre es limitado y pasa muy rápido, más rápido de lo normal. La primera característica de un discípulo de Judas, de la descendencia directa de este hombre, que comparte su mismo ADN, su mismo código genético. La primera característica es que es un discípulo interesado. Un discípulo interesado. Mire lo que dice nuevamente versículo 14 y 15. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Mire, ¿qué me queréis dar? Mira la pregunta de Judas: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré.
¿Alguien aquí sabe por qué Judas entregó a Jesús o lo traicionó? Bueno, la Biblia no lo dice en realidad. La Biblia no dice explícitamente por qué Judas traicionó a Jesús, pero revela algunos detalles que nos pueden acercar a la hipótesis de por qué Judas traicionó a Jesús. La primera hipótesis del motivo por el cual Judas traicionó a Jesús fue la avaricia. La avaricia. ¿Por qué decimos que la avaricia? Porque primero Judas traicionó al Señor por dinero. Segundo, recordemos que Judas era el tesorero del equipo ministerial de Jesús. Y Juan nos dice claramente que él sacaba frecuentemente dinero de la bolsa. Entonces, una persona que se caracteriza por robar, generalmente lo que hay detrás es la avaricia. Generalmente, hay excepciones, pero generalmente la avaricia es lo que lleva a las personas a robar. Entonces, podría ser que Judas por su avaricia terminó traicionando a Jesús. Otra hipótesis que puede ser muy plausible en este caso es que Judas terminó como un discípulo frustrado de grandeza y gloria. Judas terminó como un discípulo frustrado de grandeza y gloria. ¿Por qué lo digo? Recordemos, mis hermanos, que la concepción que tenían los judíos del Mesías era una concepción de un caudillo político-militar que iba a derrocar el Imperio Romano. Entonces, claro, ese es el Mesías súper, porque el Mesías va a destruir al Imperio Romano, va a ser rey, y si yo estoy cerca de él, si soy discípulo de él, yo también voy a reinar con él. ¿Se acuerdan cuando los hijos de Zebedeo, ¿se acuerdan? Santiago y Juan, mamita, por favor, intercede por nosotros para que nos den unos buenos puestos en el reino. ¿Se acuerdan esa petición que le hizo la mamá de Santiago y Juan? Ay, Señor, permite que mis hijos se sienten a tu derecha, a tu izquierda. ¿Por qué? Porque esa era la concepción que tenían ellos de un Mesías, del Mesías que reina, el Mesías que gobierna, el Mesías que destruye a sus enemigos. Y tal vez ese deseo de Judas por grandeza y gloria se vio impedido o se vio frustrado cuando él se dio cuenta que Jesús iba en serio con sus profecías de muerte, de rechazo, de burla y de crucifixión. Cuando él vio que Jesús nada que se manifestaba y nada que derrotaba al Imperio Romano, y todo lo contrario, ya este hombre, cada vez que se está acercando a su muerte, que dijo, no, aquí ya no pasa nada. Aquí ya no pasa nada. Este no es el Mesías que yo tanto esperaba. Este no es el Mesías que yo tanto buscaba. Este no es el Mesías que yo tanto quería, que me diera gloria, que me diera grandeza. Por lo tanto, terminó decepcionado del Mesías que esperaba, y por eso no tuvo problema con traicionar a Jesús. Mis hermanos, miren, esto lo vemos claramente en nuestros días. Hay personas que aparentemente se acercan a Dios con mucha devoción, aparentemente se acercan a Dios con mucho fervor, pero la realidad es que no están buscando a Dios precisamente. Lo que están buscando es que Dios les otorgue algún deseo o les resuelva algún problema. Entonces mucha gente, usted la ve que viene a la iglesia e inician súper animados, súper entusiasmados, y uno los ve fervorosos, cantando santo por siempre, ¿no? Y uno los ve ahí pues muy animados con el Señor. Y luego un momento a otro, uno ve que se van. Uno dice, pero ¿qué fue lo que pasó con esta persona? Bueno, son personas que se terminan alejando de Dios. Si es que se le puede decir alejar de Dios, porque nunca se acercaron, pero alejando de Dios, ¿por qué? Porque Dios nunca les dio lo que ellos le estaban pidiendo. Porque Dios nunca les dio lo que ellos estaban buscando. Y muchos se alejan decepcionados y aún
muchos andan por ahí enojados. Por eso alguien dice que no existen los ateos. En realidad son personas enojadas con Dios. Por eso intentan negarlo. Mire, si usted coge un ateo y le pregunta su historia de vida, generalmente usted va a encontrar una persona enojada con Dios. Por eso intenta negarla. Por eso intenta negar su existencia. Entonces, mis hermanos, ese es el tema hoy en día con las personas. Uno ve iglesias llenas, uno ve lugares de culto llenos, pero son personas que están buscando a Dios para que les dé cosas, para que les otorgue lo que les están pidiendo, o en su momento para que les resuelva algún problema. Pero cuando el problema no se resuelve, o cuando Dios no les da eso, se terminan alejando, decepcionados o aún enojados. Hermanos, miren, nosotros no podemos acomodar a Dios a nuestra agenda. No podemos acomodar a Dios ni a nuestra agenda, ni a nuestros tiempos, ni a nuestros planes. ¿Saben por qué? Porque si usted intenta o pretende acomodar a Dios a su agenda, a sus planes o a sus tiempos, usted va a terminar decepcionado. Porque Dios es un Dios soberano. Y como Él es un Dios soberano, Él tiene su propia agenda, Él tiene sus propios planes y Él tiene su propio tiempo. Si usted pretende coger a Dios y decirle, es que usted tiene que ajustarse a mi agenda, ajustarse a mi tiempo y ajustarse a mis planes, el Señor le va a recordar, le va a decir, hey, mi hijo, aquí el que es Dios soy yo, no usted. Hermanos, Él es Dios, no nosotros. Él no gira en torno a nosotros. Nosotros giramos en torno a Él. Él es el centro, no nosotros. Por eso, hermanos, miren, por su salud emocional, de verdad, por su salud emocional, para que usted no mantenga o viva frustrado, o viva atribulado, o viva cargado, o viva decepcionado, usted, hermano y hermana querida, por favor, adapte su agenda a la de Dios, adapte sus tiempos a los de Dios, adapte sus planes a los de Dios. Haga eso y descanse en Él. Porque si usted insiste en decir, no, es que Dios, tienes que orar ahorita mismo que te lo estoy pidiendo, es que tú tienes que hacer así, así y asá como lo estoy decretando. Si nosotros mantenemos esa actitud soberbia delante de Dios, vamos a terminar como Judas, decepcionados de Él. Y hay mucho creyente frustrado. Y hay mucho creyente frustrado porque dicen, no, es que yo le he pedido a Dios tanto que me sane esta enfermedad y no me sana. O yo le he pedido tanto al Señor que me dé esto y no me lo da. O que me resuelva ese problema y no me lo resuelve. Y se enojan con Dios. Pero mis hermanos, los planes del Señor están por encima de los nuestros. Descansen en eso. Descansen en que los planes, la agenda y el tiempo del Señor es mejor que los tuyos. Es mejor que tu tiempo. Hermanos, el Señor no llega ni tarde ni llega antes. Él llega el momento en que tiene que llegar. Los planes de Él son planes que se ejecutan en medio de sus procesos. No los adelantes, no los esquives, no los pases por alto. Porque a veces nosotros queremos pasarnos por alto los procesos. Queremos esquivarlos. No. Cuando tú te esquivas un proceso, tranquilo, de Dios nadie se burla, Él te mete en otro. Él te mete en otro. Porque pasas por el proceso o pasas por el proceso. Pero los planes de Dios sí o sí se van a cumplir. Los tiempos de Dios sí o sí se van a cumplir. Entonces, acomódate a sus planes, acomódate a sus propósitos, acomódate a su agenda y seguramente vivirás más tranquilo. Vivirás más tranquilo, sin tanto drama,
sin tanta frustración. De verdad, tranquilos, tranquilos. Hagan de Dios lo que es Dios y acomoden su concepto de Dios al concepto que la palabra de Dios tiene de Dios. Y no acomoden su concepto de Dios como hoy en día nos lo predican en estas falsas iglesias de la prosperidad. Ustedes saben el discurso. Entonces ajustemos el concepto y el carácter de Dios desde la Escritura y no desde la filosofía religiosa antibíblica que vemos hoy en día. Porque nos vamos a terminar frustrando, porque nos vamos a terminar decepcionando y aún enojando de Dios. La segunda característica de los discípulos de el Iscariote es que son discípulos hipócritas. Discípulos hipócritas. Dice el versículo 20 al 22, de ahí mismo en Mateo 26. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Mire la escena, mire la escena. El Señor en medio de la cena, Él manifiesta: uno de ustedes me va a traicionar. Y obviamente los que no tenían nada que ver con el asunto, pues les dio tristeza. Pero venga, ¿cómo así? Señor, ¿cómo que te vamos a traicionar? ¿De dónde sacas eso? Y claro, obviamente ellos empezaron a preguntar: pero Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo el que te voy a traicionar? De manera genuina hicieron esa pregunta, se preocuparon de manera genuina. Pero mire increíble, lo descarado, la hipocresía tan descarada de Judas, que él sabiendo que lo iba a traicionar y lo iba a entregar, él sabiendo eso, le pregunta a Jesús: ¿seré yo, maestro? Mire la hipocresía. Sabiendo que lo iba a traicionar, sabiendo que era el traicionero, sabiendo que tenía cargos y cosas contra él, sabiendo que en su corazón ya Cristo no era nadie, era un simple objeto de ganancia. Y le dice en el versículo 25: entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Es increíble, eso de verdad es una hipocresía muy descarada. Es como el que te saluda a ti y te dice: mi hermano, o mi amigo, o mi compañera, o mi compadre, o el que usted quiere y le saluda y le da un abrazo y no sé qué, y por acá, tan, puñalada. ¿Eso los hay o no los hay? Sí los hay, sí los hay. ¿Seré yo, maestro?, dijo Judas. Hipócrita. Pero ¿sabe qué es lo que llama la atención del tema? Es que este hombre fue tan buen actor, fue tan excelente actor, porque la palabra hipócrita viene allá a las raíces. Un actor, es un actor. Un hipócrita es un actor. Y este hombre fue tan buen actor que en esos 3 años que caminó con Jesús en su ministerio, miren que en el último momento, ni siquiera en el último momento, los demás discípulos sospecharon que era él, el traidor. Increíble, ¿no les parece? O sea, Judas fue tan buen actor que todos pensaron que Judas era uno como ellos. Que todos pensaron que Judas era un creyente más, un apóstol más, un discípulo más, un hermano más. Todos lo creyeron, nadie se dio cuenta en lo absoluto. Es que por lo menos han dicho: claro, yo sí sabía este sinvergüenza, yo lo tenía entre ojos. Yo me di cuenta, claro, porque este hacía esto, y este hacía lo otro, y este hacía aquello. No, Judas fue excelente actor. O sea, si en ese tiempo existiera Hollywood, yo creo que hubiera ganado todos los Oscars. Todos él hubiera ganado. Al mejor actor, el antagónico. Se lo hubiera ganado todos los Oscars, porque fue increíble la hipocresía de este hombre. Hermanos, miren, de eso hay en la iglesia. No seamos ingenuos. No seamos ingenuos. Judas hay en la iglesia hay Judas. No seamos ingenuos, mis hermanos. Uno a veces piensa que no, aquí estamos
en el cielo con todos los ángeles. Aquí ni es el cielo ni todos son ángeles. Y hay personas que uno las ve y hablan con un lenguaje cristiano, te dicen hermano, hermana, Dios te bendiga, gracia y paz. Ahí está no Dios te dijo que gracia y paz. O los judaizantes shalom. Y miren, hablan como cristianos, realizan actividades cristianas, se congregan, se bautizan, toman la cena, hasta tienen ministerio. Pero todo esto es una fachada. Es una fachada. Todo eso es una fachada. En público se ven muy espirituales, pero en privado demuestran lo que realmente son. En privado demuestra lo que realmente son. ¿Alguien aquí ha ido al cementerio? Al Metropolitano del Sur, por ejemplo. ¿Sí? Y ustedes han visto que cuando uno entra, uno a veces ve unas tumbas impresionantemente adornadas, ¿no? Qué lindas esas tumbas. Con flores, con los cositos que giran, de colores. No, una cosa hermosa. Hermosa. Pero ahora la verás. Ahora la tumba. A ver si encuentra algo hermoso dentro. No. Los discípulos del Iscariote son así. Son tumbas bien adornadas por fuera, con colorcitos, con florecitas y cositas. Pero en su interior hay todo tipo de podredumbre. Todo es una fachada. Por eso, mis hermanos, tenemos que preguntarnos si nuestra vida pública es coherente con lo que hacemos en privado. Preguntémonos. Nuestra vida pública, lo que nosotros somos públicamente, y más aún en la iglesia, porque en la iglesia es donde más fácilmente podemos fingir. Donde más fácilmente podemos fingir. Por ejemplo, en el trabajo, uno en vez de incrédulos, a uno por lo menos se relaja, habla con incrédulos, ellos no están tanto pendientes del lenguaje espiritualoide. Pero en la iglesia yo sí tengo que estar bien comportado. Y tengo que estar bien calado, porque si no, entonces me pillan. ¿Nosotros en lo privado somos como somos en la iglesia? Preguntémonos eso. ¿Nuestras acciones externas son coherentes con nuestras motivaciones internas? Preguntémonos eso. Porque nosotros son muy fáciles, es muy sencillo para nosotros fingir y mostrar una cara amable, pero por dentro el sentimiento o el deseo es totalmente diferente. Y de esa manera se caracterizan los discípulos de Judas el Iscariote, porque aparentan una fachada espiritual, pero por dentro están llenos de huesos y de todo tipo de podredumbre. ¿Cómo estamos nosotros con eso? Pero bueno, mis hermanos, siempre las cosas guardadas al final salen a la luz. Otra tercera característica de los discípulos que son de la línea del Iscariote es que son personas, discípulos, entre comillas, obviamente, que pecan de manera deliberada. Miren lo que dice el versículo nuevamente 15 y 16. Y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y mira lo que dice el 16. Y desde entonces buscaba oportunidad. Para entregarle. ¿Qué es pecar de manera deliberada? ¿Qué significa pecar de manera deliberada o intencional? Sencillo. Es saber que lo que tú estás haciendo le desagrada a Dios y aún así hacerlo. Es eso. Pecar de manera deliberada es eso. Es que tú sabes que lo que estás haciendo es de ofensa para Dios, es de desagrado para Dios, y aún así tú persistir en hacer lo que a Dios le desagrada.
Una cosa es pecar por debilidad y otra cosa es pecar de manera deliberada. Judas no pecó por debilidad, porque Judas buscó la forma o la manera o la oportunidad para entregar al Señor. O sea, ¿Judas sabía lo que estaba haciendo o no? Judas fue una víctima de la soberanía de Dios, que ya tenía todos sus planes ejecutados. ¿Era una víctima o no? ¿Era un títere, una marioneta? No, mis hermanos. Judas era consciente, muy consciente de lo que estaba haciendo. Y él buscó una oportunidad. La Biblia no dice por cuánto tiempo la buscó, pero buscó una oportunidad para entregar a Jesús. Esa es una de las características también de los discípulos de Judas Iscariote. Son personas que saben lo que le agrada y desagrada a Dios y persisten en desagradar a Dios. ¿Y por qué lo saben? Porque son personas que escuchan palabra. Son personas que escuchan palabra de Dios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y saben que están haciendo mal. Y saben que le están desagradando a Dios. Y saben que están en contra de su ley. Y aún así lo siguen haciendo. Aún así lo siguen haciendo. Mis hermanos, la pregunta que nos podemos hacer hoy también es: ¿cómo es nuestra relación con el pecado? ¿Cómo es nuestra relación con el pecado? ¿Somos permisivos? ¿Tú eres permisivo o tolerante con el pecado? ¿Tú eres una persona que lo coqueteas por lo menos? No, yo no hago eso, no, pero como que por los laditos ahí, como que lo manoseo un poquito. ¿Cómo es nuestra relación con el pecado? ¿O estamos en guerra contra él? Y ojo, mis hermanos, porque si nosotros nos evaluamos conforme a pecados escandalosos, tales como adulterio, fornicación, robo, asesinato, delincuencia, borrachera, si nos evaluamos con esos pecados escandalosos, aquí vamos a salir bien librados. Decimos, no, yo no estoy adulterando, yo no estoy fornicando, yo no estoy robando, yo no estoy asesinando a nadie, yo no soy un delincuente, soy una persona de bien, yo no soy un borracho. Y todos aquí salimos bien librados, ¿o no? Pero no, mis hermanos, esa no es la vara de medir. Esos pecados no. Preguntémonos cómo estamos con esta clase de pecados que tal vez pueden que pasen mucho más fácil desapercibidos. ¿Cómo estamos con el pecado del orgullo? ¿Cómo estamos con el pecado de la ira? Y está hablando de una ira, no de una emoción del momento, está hablando de una ira sostenida en el tiempo, que se traduce resentimiento. ¿Cómo estamos con la ingratitud? ¿Sabían que la ingratitud es pecado? ¿Cómo estamos con el chisme? ¿Cómo estamos con la ansiedad? ¿Sabían que la ansiedad es pecado? ¿Cómo estamos con las calumnias? ¿Cómo estamos con las quejas? ¿Cómo estamos con el descontento? ¿Cómo estamos con la envidia? ¿Cómo estamos con la lujuria? ¿Cómo estamos con los celos? ¿Cómo estamos con el odio? ¿Cómo estamos con el rencor? ¿Cómo estamos con la falta de oración? ¿Sabían que no orar es pecado? ¿Sabían que no leer la palabra es pecado? ¿Cómo estamos con eso? El descuido de la palabra, el descuido de la oración, el descuido de la congregación. ¿Cómo estamos con la negligencia en nuestro servicio al Señor? Mis hermanos, son pecados que aparentemente son pecadillos por ahí y fácilmente los pasamos por alto. Pero si nosotros sabemos que estamos siendo tolerantes y permisivos con esos pecados, estamos pecando de manera deliberada. Si usted sabe que el chisme es pecado, ¿por qué sigue chismeando? Si usted sabe que la lujuria es pecado, ¿por qué sigue mirando de esa manera a los hombres o a las mujeres? Si usted sabe que el orgullo es pecado, ¿por qué sigue siendo altivo y orgulloso? Si usted sabe que dejar de orar es pecado, ¿por qué deja de orar? Es que yo no oro porque siento, yo oro porque debo de obedecer a mi Señor. Si yo sé que estoy guardando rencor en contra de alguien y tengo falta de perdón, ¿yo por qué insisto en ese pecado? Estoy pecando de manera deliberada porque el Señor dice perdonen así como yo les perdoné. ¿Sí ven, mis hermanos?
la diferencia entre los pecados escandalosos, porque son muy públicos, pero esos pecados también son escandalosos. ¿Saben por qué? Porque todos esos pecados crucificaron a Jesús. Por esos pecados también murió Jesús. Y no podemos coquetear con ellos. Y no podemos tolerarlos. Y no podemos permitirlos. Por la pregunta es, ¿cómo estás tú en relación con esos pecados? ¿Cómo estás tú en relación con pecados que no son tan visibles, pero que son y siguen siendo pecados? Y la cuarta característica de los discípulos de Judas es que son discípulos remordidos, no arrepentidos. Son discípulos remordidos, no arrepentidos. Y permítame pasar al capítulo 27, ahí al ladito, para leer del 1 al 5. Mateo 27, el 1 al 5 dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús, para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Qué llama la atención del texto? Dice el texto ahí: devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. La pregunta es, ¿Judas se arrepintió, sí o no? ¿Ustedes qué dicen? A ver, ¿Judas se arrepintió, sí o no? A ver los que están dormidos. A ver, despierten y respondan. ¿Judas se arrepintió, sí o no? Bueno, prevalece el no, prevalece bueno, respóndanlo ahí. Pero permítanme decirles esto, que es bastante interesante. La Reina Valera del 60 traduce la palabra del original que aparece ahí como arrepentido, ¿sí? Arrepentido. Pero si usted lee ese texto en otras versiones, lo traduce como remordimiento. Remordimiento. Y aquí un dato interesante, un dato teológico interesante. Por eso a veces es importante ir al idioma original. Y mis hermanos, uno no necesita ser maestro en griego o tener un doctorado en griego para darse cuenta de esas cosas. Hay diccionarios y buenas herramientas para uno darse cuenta de eso. Y lo interesante es que generalmente la palabra que en el Nuevo Testamento se alude para el arrepentimiento genuino es metanoia en el griego. Metanoia, que significa un cambio de mente, ¿sí? Metanoia. Pero ahí, en ese texto, en esa palabra en particular de ese texto, no traduce metanoia, que significaría un cambio de mente. Lo que traduce es metamelomai. Metamelomai, esa palabra que lo que indica esta palabra es un pesar o es un lamento de carácter meramente emocional. Mira lo interesante del dato ahí. Lo que traduce esta palabra no es un cambio de mente, sino lo que traduce es un pesar o un lamento emocional. Porque a Judas le pesó, sí que le pesó. Claro, a Judas no fue totalmente indiferente emocionalmente, no, a Judas le pesó y le pesó tanto y sintió tanta culpa que fue y se ahorcó. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? La cuestión aquí, mis hermanos, primero, es que una persona, un falso discípulo o un discípulo de Judas, es totalmente posible de que cuando peque se sienta mal. Ojo con esto, mis hermanos. Es totalmente posible que cuando una persona peque se sienta mal, y más si lo pillaron. Y ahí sí que se siente más mal todavía. Ahí sí que se siente más mal. Entonces, una persona, recuerden, hipócrita, te está escondiendo su pecado, lo pillaron. Pues, ¿qué toca hacer? Pues confesarlo, porque no hay de otra. Y lo pillaron y se siente mal. Y vemos a Pablo llorando y llorando y aún confesando su pecado, porque Judas lo confesó, dijo: he pecado entregando sangre inocente. Judas confesó el pecado. Podríamos decir, Judas entonces era cristiano, nació de nuevo. No. Guárdese esta otra frase.
Arrepentimiento no es solo llorar. Arrepentimiento es cambiar. Eso es. Eso es. Hermano, llorar cualquiera llora. Cualquiera llora. Miren, muchas personas al ver lo que perdieron o las consecuencias de sus actos, pues se sienten mal porque por ese pecado perdieron su trabajo, o por ese pecado perdieron su hogar, o por ese pecado hicieron algún daño, o por ese pecado su reputación se dañó, o perdieron el ministerio y se sienten mal y lloran y dicen: he pecado contra Dios. Aún el mismo Saúl lo hizo. No, recuerden la historia de Saúl. Él también reconoció que había pecado. ¿Pero por qué lo reconoció? Luego le dijo a Samuel: Samuel, pero venga, ayúdeme para que el pueblo no piense mal de mí. Esta preocupada era de su reputación. Esa es la gran diferencia, mis hermanos. El arrepentimiento genuino, conforme a lo que dice la Biblia, no solamente involucra emociones. Claro que involucra las emociones, porque uno cuando peca se siente mal en realidad, pero no por las consecuencias solamente, sino porque le hemos fallado a un Dios que amamos, a un Padre que ha sido fiel con nosotros. Pero ojo, no nos quedamos solamente en el lamento y en el lloro y en el quebranto y pequé y por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Te acuerdan del rezo que nosotros hacíamos? El yo pecador, por mi culpa, por mi gran culpa. Y luego salíamos de ahí a seguir generando culpa. No, mis hermanos. El verdadero arrepentimiento no es darse golpes de pecho solamente y rasgarse las vestiduras y llorar. No. Sécate las lágrimas, está bien, lloraste, sécate las lágrimas y muéstrame tu verdadero arrepentimiento con un cambio radical de tu vida. Pero si tú sigues en las mismas, tú eres un discípulo de Judas. Y no de Judas Tadeo, de Judas Iscariote. El arrepentimiento bíblico no es llorar, es cambiar. Bueno, y permítame darles unas exhortaciones finales. Yo no sé usted, pero yo aún no he encontrado una persona que se llame Judas. ¿Usted la conoce? Judas Manuel, Judas Alejandro, no sé si alguien lo sabe, por favor, dígame dónde encontraron el nombre de Judas. Judas Alberto. Pero es que vamos a les aclaro algo. En el tiempo de Jesús el nombre Judas era muy común. Pero yo digo en este tiempo yo no lo conozco, puede que lo haya, no falta el que obviamente siempre va a haber uno ahí desubicado, pero o tal vez que no conozca el relato bíblico, pero es que es muy difícil, pero bueno, pero en sí no es un nombre apetecido, eso es lo que quiere, o sea, es un nombre que Judas, no, estamos locos si le ponemos de esa manera a nuestros hijos. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis hermanos? Porque mire el contraste que dejó María a lo que dejó Judas. María, ¿cuántas Marías tenemos hoy en día? Muchas Marías. Y recuerden lo que el Señor recordó en sus palabras, en el texto que leamos los domingos pasados, que Él iba a dejar que ese acto de adoración quedara como testimonio a todo lugar donde el Evangelio fuera predicado. Mire el legado que María dejó. Un legado de adoración al Señor. Un legado de adoración. Pero mire el legado que Judas dejó. Un legado de traición. Porque es tan así que hay una frase muy cómica por ahí, que cuando alguien hace algo como traicionero, dicen, es que ni Judas se atrevió a tanto. O sea, ya quedó acuñado una frase con el nombre Judas. O sea, escuchamos Judas y de una lo relacionamos con traición. Mira el legado que dejó María y mira el legado que dejó Judas. Hermanos, ¿qué legado estamos dejando?
¿Qué legado estamos dejando a nuestras generaciones? Eso es interesante evaluar, ¿no? ¿Qué legado estamos dejando a nuestros hijos? Miren, mis hermanos, tal vez ustedes tendrán hijos adultos que aún son incrédulos. Tal vez. Y tal vez ustedes están cansados de predicarle y predicarle y predicarle, y ese muchacho no da pie con bola. Ay, mis hermanos, uno no sabe Dios qué puede hacer con el poder de un legado. Tal vez Dios no va a permitir que tú conozcas a tu hijo siendo creyente. Tal vez el legado de tu fidelidad al Señor le conmueva a Él cuando tú desciendas a la tumba. Mis hermanos, no sabemos. No, hermanos, no dañen su legado. No lo dañen. Sigan perseverando, aunque sus hijos rechacen este evangelio. Aunque sus hijos sean indiferentes y apáticos, no dejen de predicarles con el legado. Síganle mostrando lo que es amar al Señor de manera palpable y tangible. Tal vez ya es momento de dejar por un momento los discursos y aún los regaños, los sermones, y simplemente viva una vida que agrade al Señor. Y ese va a ser el legado, el mejor legado que tú le puedes dejar a tus hijos. Hermanos, una casa cualquiera lo puede hacer. Cualquiera le puede dejar a sus hijos una casa. Cualquiera le puede dejar a sus hijos dinero, propiedades, empresas. Pero no cualquiera le puede dejar a sus hijos un legado de salvación y de vida eterna. No permitan que el legado del pecado quede incrustado en las generaciones de sus familiares. No hagan lo que hizo Judas. Que su nombre no quede escrito en los anales de la historia como el crispeto, el crispeto, ese falso, ese hipócrita, ese rezandero, ese que mantenía metido en la iglesia, pero aquí le decíamos lengua de víbora, porque todo el mundo rajaba, porque todo el mundo criticaba, porque todo el mundo chismeaba. No. Que aunque nuestros familiares incrédulos no creyeron a nuestro mensaje, puedan decir, como el soldado al pie de la cruz, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, verdaderamente un cristiano genuino. Y me mostró lo que es vivir para la gloria de Dios. Y me mostró lo que es vivir para Cristo, aun a pesar de sus errores. Pero una persona que amaba al Señor, porque se le notaba en su vida. Dejemos ese legado, mis hermanos. Dejemos ese legado. Lo otro que podemos también aprender de todo esto es que, mis hermanos, miren, lo que hoy nos genera felicidad, lo que hoy nos genera placer, lo que hoy nos genera alegría, sin Cristo, mañana será nuestra mayor miseria. Mañana será tu peor ruina. Todo placer, toda alegría, toda felicidad que tú tengas sin Cristo, mañana se va a convertir en tu peor ruina. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Esas 30 monedas de plata, que de hecho, permítanme darles este dato,
no era nada. Esas 30 monedas de plata, uno puede decir, uy, de plata monedas, no era nada, eso no era nada. Eso era el precio de un esclavo cuando era corneado por un buey. Cuando uno tenía un buey y mi buey corneó un esclavo y lo mató, yo de recompensa o para compensar el daño daba 30 piezas de plata. Y no era nada. Precio de esclavo. Judas vendió al Señor a precio de esclavo. Pero ¿saben? Esas 30 monedas de plata se le convirtieron en ruina para Judas, porque ni siquiera las disfrutó, ni siquiera las disfrutó. Increíble. Hermanos, piensen qué es lo que ahora les está apartando del Señor. Piensen. Y tal vez no sean pecados escandalosos, pero piensen, tal vez el trabajo, tal vez el dinero, tal vez la familia, no sé, qué sé yo, piensen. Porque todo lo que nos termine alejando de Dios terminará siendo para nosotros una miseria. Una total miseria, mis hermanos. Mire cómo terminó Judas. Mire cómo terminó Judas. Después de andar con el Verbo hecho carne, después de andar 3 años caminando con el Maestro de Maestros, con la palabra de Dios encarnada, con el tabernáculo de Dios en la tierra, con Emmanuel, con el Dios encarnado, 3 años caminando con Él, pero terminó ahorcado. Hermanos, nosotros podemos estar merodeando cerca de Dios, pero al morir, ir lejos eternamente de Dios. Porque la Biblia no dice hay que estar cerca de Cristo, hay que estar en Cristo. Eso es muy diferente. Y hay muchas personas que están ahí dándole vuelticas, y van a una iglesia y escuchan palabra y se bautizan y ejercen dones y tienen ministerios y toman la cena y ahí dándole vuelticas. Y aquí se explica porque no tengo tiempo para profundizar, pero explica lo que muchos preguntaron en Hebreos 6. Eso explica. Lean el texto y luego se dan cuenta de qué se trata. Hermanos, muchos, estando cerca del Salvador, al morir, terminarán en condenación. Judas fue un vil hipócrita. Judas fue un vil hipócrita. ¿Saben por qué? Permítanme decirle por qué. No solamente porque él le dijo, ¿seré yo maestro? No solamente por eso. Primero, esa pregunta, que con esa pregunta ya se hubiera ganado ese título. Pero hay más. No solamente Judas le preguntó a Jesús, ¿seré yo maestro? Sino que Judas, mire la hipocresía de Judas, porque Judas llegó a estar en el círculo cercano de Jesús. ¿Por qué se lo digo? Porque Judas en la cena pascual estaba comiendo del mismo plato de Jesús. Y comer del mismo plato de una persona, primero, una comida para un judío no era cualquier cosa como a nosotros. No, era un acto de amistad, de cercanía. Ahora, ese plato o comer del mismo plato, ya era algo más íntimo todavía, más cercano. ¿Qué quiere decir? Que la traición que recibió Jesús no fue de un lejano, no fue de cualquiera, fue una persona cercana de Jesús, que se estaba mostrando como su amigo, que se estaba mostrando como aquel discípulo que le sigue, que le ama. Y eso es ahí donde más duele la traición. La traición que más duele no es del que está lejano, el vecino lejano, la traición que más duele es de la persona más cercana. Y la traición que Judas hizo contra Jesús fue una traición bastante vil, porque Judas fue cercano al Señor.
Y aparte de eso, no contento con esto, miren, no contento con esto, cuando va con los guardias del templo, allá al Getsemaní, y se encontró a Jesús. Él no hizo, véalo, este es, captúrenlo, este es. Él no hizo eso. Él fue y le dio un beso. Pero volvemos a la misma dinámica del original. En el original no fue un simple beso y ya. No, que ya. Ahí como medio. No. Esa palabra beso ahí en el griego denota un afecto intenso. O sea, como si hubiera sido como una entrega como afectuosa, como que no, como que este hombre como que lo quiero, y como que cuando usted saluda a alguien y le da un abrazo y como que le muestra ese afecto. Eso fue lo que hizo Judas. Fue un beso afectuoso, de intenso afecto. Increíble. Mire la vil hipocresía de este hombre. ¿Nos escandaliza esto? Yo creo que a todos nos escandaliza. Pero permítanme decirles, esos actos de Judas tienen su equivalencia hoy. Tienen su equivalencia. Mire cuáles son las equivalencias. Los actos de adoración al Señor sin obediencia equivalen al beso traicionero de Judas. Miren, los actos de adoración sin obediencia equivalen al beso traicionero de Judas. Cuando usted canta y Señor, y te alabo y te bendigo y te amo, Señor, y luego sale a seguir una vida en desobediencia, usted está besando a Jesús de manera traicionera. Los actos de servicio al Señor sin obediencia equivalen a decirle al Señor, ¿seré yo maestro? Cuando usted está ejerciendo algún ministerio, algún servicio al Señor, pero usted no obedece, usted le está diciendo, ¿seré yo maestro? Y la otra equivalencia es escuchar la palabra del Señor. Ojo con esto. Escuchar la palabra del Señor sin tener la intención de obedecerla equivale a comer del mismo plato del Señor. Todos estos son actos ruines de hipocresía contra Dios. El que adora, el que sirve y el que escucha, pero no obedece, es un discípulo de Judas. Es un discípulo de Judas. Hermanos, creo que tenemos que tomar una decisión. Creo que tenemos que tomar hoy una decisión. Juan nos da un detalle particular de la misma escena y nos dice que cuando el Señor manifestó que alguien le iba a traicionar, Pedro codió a Juan. Dice, pregúntale, ¿se acuerdan? Pregúntale. Y Juan le preguntaba, Señor. Y seguramente el Señor solamente le respondió a Juan, porque mira que ninguno se escandalizó. Porque fue muy explícito el Señor con la respuesta. Entonces Juan le preguntó, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. O sea, blanco es y gallina lo pone. O sea, Juan le pregunta a Jesús, ¿quién es el que te va a traicionar? Dice el Señor, bueno, este pedacito de pan al que yo le entregué, ese es. Pues, o sea, aquí no hay lugar a dudas, pues. No hay lugar a dudas. Y luego dice el texto, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Y mire que no torció los ojos, y no se cayó al piso, y no echó espuma por la boca, ¿no? Siguió normal. Sí, hay muchos poseídos que siguen normales en la vida. Entonces Jesús le dijo, mira lo que le dice el Señor, increíble.
lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Mis hermanos, miren, nosotros tenemos que evaluarnos para que salgamos del closet de la hipocresía. Sí. Sí, mis hermanos. Hermano, miren, llevar una vida hipócrita o una vida doble es miserable. Uy, no, eso es muy miserable, de verdad. Qué pereza, uno todo el tiempo estarse escondiendo, fingiendo, borrando mensajes, borrando fotos, historiales, llamadas. No me llames porque... No, pues, mintiendo. No, es que mira, me cogió el trancón aquí, que... Eso es muy tenaz. Eso es muy tenaz. Usted uno llega a la iglesia, hermanito, ¿cómo está? Yo no sé qué. Y por dentro, ay, que se acabe esto rápido. Que ¿hasta cuándo esa prédica se va a acabar? Espero que no esté pasando aquí. Y que me largo de aquí, ya, que sea rapidito. Eso es muy tenaz vivir así. Eso es muy tenaz, mis hermanos. Eso es una vida miserable. Y cuando el Señor le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Qué nos dice? Bueno, si usted quiere el pecado, pues peque entonces. Peque. No se esconda. Hágalo con dignidad. ¿Quiere pecar? No se esconda. Peque con dignidad. Peque con valentía. No sea un cobarde. Sí. El que se esconde es un cobarde. El hipócrita es un cobarde. Peque con dignidad. Pero ¿cómo así? Es que me está invitando al pecado. Bueno, lo que dice el Señor. Y lo que también dice, o es frío o es caliente. Pero no te pongas en el medio, porque eso tibio ahí es vómito. Eso es lo que está diciendo el Señor. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Bueno, ¿qué vas a hacer? Ah, me vas a traicionar. Hágalo pronto, mijito. Hágale, pues, hágale. Arranque. ¿Quieres pecar? Arranque. ¿Quieres la vida de pecado? Arranca con tu pecado. Hazlo pronto. Salgamos del closet, mis hermanos. Demostremos lo que somos. Demostremos lo que somos. Seamos genuinos, seamos sinceros. No seamos actores. No finjamos. Hermanos, de verdad, ¿para qué fingir una fe que es una farsa para nosotros? De verdad, ¿para qué? Como alguien decía por ahí, si usted se va a ir para el infierno, pues váyase con dignidad. Porque si usted esconde, pues igual también se va a ir para el infierno. Sí, o sea, no, mis hermanos, si vamos a vivir la vida cristiana, seamos genuinos, seamos sinceros. Pero permítame advertirle algo a la persona que dice, sí, listo, yo me voy de lleno para el pecado. Bueno, el mismo Señor dice, el Hijo del Hombre se va, según está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Mire la fuerte advertencia del Señor. Mis hermanos, ¿sí se dan cuenta que ser cristiano no es jugar a los muñequitos? ¿Sí se dan cuenta que ser cristiano no es jugar a las Barbies? ¿O no es jugar videojuegos? El que juega con Jesús, al final de sus días, se va a dar cuenta que mejor le hubiera sido no haber nacido. Mire la seriedad. Mire la seriedad. Usted se puede revolcar en el pecado. Usted se puede revolcar en el pecado que quiera. Usted puede hacer lo que quiera con su vida. Pero ni el mayor placer, ni la mayor felicidad temporal que el pecado te pueda otorgar, va a compensar una condenación eterna. Jamás. Es mejor no haber nacido. Aquel que se burla de Cristo
es mejor no haber nacido. Aquel que le sigue de manera hipócrita, es mejor no haber nacido. Aquel que está jugando a la religión, es mejor no haber nacido. Aquel que es cristiano para agradar a mi esposo, o es cristiano para agradar a mi esposa, o es cristiano para agradar a mis papás, o es cristiano para agradar a quién. No sea cristiano ni para agradar a su esposo, ni a su esposa, ni a sus hijos. Sea cristiano para agradar a Dios. Es el único que tienes que agradar. Pero mire, tan dura advertencia. Es mejor no haber nacido. Pero mis hermanos, yo les pido que hoy siendo un día de misericordia, hoy siendo un día de perdón, de gracia, de una nueva oportunidad, tú puedas decirle al Señor: Señor, creo que he vivido como un hipócrita. Creo que he vivido jugando a la religión. Creo que he vivido de puras apariencias. Y si tú te arrepientes de corazón, metanoia, no solamente metamelonai, metanoia. Si tú te arrepientes de corazón y haces un cambio en tu vida, el Señor te perdona. El Señor te perdona. Y hoy dejarías de ser discípulo de Judas para ser un verdadero discípulo de Cristo. Hermanos, tomen la decisión. Tomen la decisión. Hagan algo hoy. No se queden en esa zona gris de hipocresía. Tomen la decisión para lo frío o tomen la decisión para lo caliente. Pero tomen una decisión. O te vas de lleno al pecado o te vas de lleno para Cristo. Pero tomen la decisión. Tomen la decisión. Y aprovechen, mis hermanos. Aprovechen, mis hermanos. Porque aún hoy es un día de salvación para que ustedes puedan decir: no, yo no me quiero ir en pos del pecado. Yo me quiero ir en pos de mi Señor. Vayan en pos de Cristo. Aunque ustedes digan: pero es que es muy difícil. No es difícil, es imposible. Pero la gracia del Señor les sostendrá, les sustentará, les fortalecerá y les capacitará para ustedes seguir las huellas del resucitado. Sigan a Cristo, mis hermanos, pero síganlo con todo el corazón. Sigan a Cristo y apártense de sus pecados. Sigan a Cristo, pero dejen la frialdad. Sigan a Cristo, pero dejen la tibieza. Sigan a Cristo con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Oremos. Padre bueno, Padre fiel, Padre de misericordia, te damos gracias, Señor, por esta palabra, porque creo que nos has hablado, porque creo, Señor, que nos has advertido en tu misericordia. Señor, ayúdanos a ser tus verdaderos discípulos. Sácanos de esta zona de hipocresía, sácanos de esta zona de tibieza, sácanos de esta zona de apariencias, y danos, Señor, por favor, danos un corazón genuino, un corazón sincero, un corazón que te ama, tal vez no perfectamente, pero sí sinceramente. Ayúdame a seguirte, Señor.
aun a pesar de mis debilidades, aun a pesar de mis fracasos, aun a pesar de lo torpe que soy. Ayúdame a seguirte. Porque quiero ser tu verdadero discípulo, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Amén.